Muy bien, gracias al Señor por todo lo que podemos disfrutar de su presencia. Amén. Bueno, ¿está preparado para la palabra? Yo no sé cómo hice el mes pasado para orar por todo solo, ¿no? Somos muchos y Dios va a ir levantando más porque estamos pidiéndole a Dios que levante más obreros. Amén. Decirle al que está al lado, seré yo, seré yo el obrero. Dios está levantando gente y lo está haciendo porque necesitamos crecer en Él. Amén. Bueno, el tema que hoy vamos a estar viendo es ¿por qué no permanezco en bendición? ¿Se lo preguntó alguna vez? ¿Por qué no permanezco en bendición? ¿Por qué empiezo bien y después como que las cosas empiezan a fallar? Es decir, por ahí tengo chispazos de bendiciones de Dios, pero como que no todo queda bien. ¿Le pasó? ¿Sí? Así que yo les dije que hoy vamos a aprender, así que usted no se levante hasta que aprenda. ¿Amén? ¿Sí? Vamos a la primera placa, ¿por qué no permanezco en bendición? Bien, podríamos decir que el primer paso para que la bendición nos alcance, ¿qué sería el primer paso? ¿Qué le parece? ¿Cómo alcanzo bendición? Para que los agarré descuidados parece, ¿no? A ver, ¿cómo alcanzo una bendición? ¿Qué le parece? Creciendo, ajá. ¿Quién me dice otra cosita? A ver. Conociendo a Cristo es una bendición, ¿verdad? Obedeciendo. Ustedes ya son cristianos muy avanzados. En realidad, si yo le dijera a un cristiano nuevito, dale, ¿querés decir otra más? A ver. Antes de la bendición, oración. Bueno, está bueno, todo está, pero mire, pegando en el palo izquierdo, en el palo derecho, en el travesaño, y no me hicieron el gol todavía. Mire, le voy a dejar que me haga el gol. Una bendición se alcanza con una palabra de 2 letras. Eso, con fe. Con fe. Mire, aquellos enfermos que alcanzaron bendición de Dios, ¿por qué lo alcanzaron? ¿Porque eran obedientes? ¿Porque eran santos? ¿Porque conocían a Dios? No, creyeron y dijeron, Señor, sálvame, Señor, sáname, y Dios les concedió. Así que, ¿cómo alcanzamos una bendición? Creyéndole a Él, ¿sí? Así que sáquese todas esas cosas que por ahí nos meten, ¿no? Y entonces siempre hay aquellos que son como esos médicos que no se conforman con ver lo que nos pasa y ya nos quieren hacer un estudio de acá y otro estudio de allá y otro estudio de allá. Nosotros acá tenemos médicos que no es así, ¿verdad? Va a lo justo, vos tenés tanto, no te hagas problemas, ¿sí? Entonces, hay esos hermanitos que uno le dice, ¿sabes que ando mal? Y empiezan a divagar con que a vos te pasa esto, con que te pasa aquello, con que... No, mire, ¿sabe qué necesitamos para ser bendecidos? ¿Qué necesitamos? Fe. Dígamelo con más entusiasmo. Fe necesitamos. Pero, aunque el primer paso para que la bendición nos alcance es la fe, sin embargo, a pesar de que toda bendición es alcanzable mediante la fe, no todos los que alcanzan bendición permanecen en bendición. Se lo digo de nuevo. No todos los que alcanzan bendición, es decir, algún favor de Dios, permanecen en una vida donde se vea el favor de Dios. ¿Está entendiendo? Vamos a un ejemplo que está en San Juan, capítulo 5, 2 al 16. Allí encontramos en este pasaje, allí lo tiene usted, búsquelo, San Juan 5, 2, 16. Vamos a encontrar la historia de un hombre que fue alcanzado por la bendición de Dios, sin embargo no permaneció en ella, ¿sí? ¿Ya lo tienen? Bueno, yo se lo voy leyendo, así vamos ganando tiempo. San Juan, ¿sí? Nuevo Testamento, no me va a andar buscando en el Antiguo, ¿sí? Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo, versículo 2, en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos. ¿Cuántos enfermos? Una multitud. ¿Qué es una multitud? Y miren una cantidad de gente así impresionante.
que llenaban ese lugar, obviamente. Mire lo que había: ciegos, cojos y paralíticos, 3 clases, que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque, agitaba el agua, y el primero que descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. ¿Quién tiene 38 años acá? ¿Nadie? Los santuchos son de 38. Bueno, miren, llevaban tantos años como han vivido los santuchos enfermos. ¿De qué enfermedad? Un parálisis. Cuando Jesús lo vio acostado, siempre Jesús acercándose a aquellos que necesitan. Muchas gracias. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Qué preguntita, ¿no? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agite el agua. Y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Y era día de reposo. Diga usted, ¿sabe por qué? Porque los judíos el día de reposo no se podía hacer nada. Tenían una cantidad de leyes tremendo. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado, en vez de alegrarse porque había sido sanado, le dicen: es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Porque lo vieron que iba con el colchoncito, ¿sí? Cargándose. ¿Por qué andas llevando eso? Es día de reposo, no te es lícito. Y él le respondió: el que me sanó, mirá qué bonito, el que me sanó, él mismo me dijo: toma tu lecho y anda. Qué fea la gente que se lava las manos, ¿no? Uno le hace un favor y después se desentiende. Decirle a que está al lado: yo no soy así. Bien. Entonces le preguntaron: ¿quién es el que te dijo toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado no sabía quién fuese. Mirá vos, ni siquiera sabía que era Jesús, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Versículo 14. Después le halló Jesús en el templo y le dijo, o sea, esto ya pasó un tiempo y se encuentra de nuevo con este ex paralítico. Y entonces se halla con Jesús y le dice: mira, has sido sanado, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. Lo que hace suponer que este hombrecito ya tenía su historia, ¿sí? El hombre se fue, ¿y qué hizo? Y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo. Hasta aquí la lectura. Esta es la historia de alguien que, aunque ya no tenía esperanza de ser sano, se encontró con la misericordia de Dios. Algo que a muchos de nosotros nos pasó, ¿verdad? En cuántas cosas quizás ya en la casa nos decían: vos no tenés arreglo, ¿Cuántas veces nos habrán dicho: ¿por qué has nacido? ¿Para qué has venido? Pero cuando Dios nos mira con misericordia, nos da una oportunidad siempre. La bendición lo alcanzó. Creyó en lo que Jesús le decía y recibió, ¿qué cosa? La bendición más esperada y quizás ya no soñada por él. Jesús lo sanó de una parálisis. Probablemente era una parálisis parcial, porque él decía que al menos se podía mover. Han visto que dice que yo cuando llego, o sea que se trasladaba de alguna manera, vaya a saber cómo, y ya llegaba tarde al movimiento de las aguas. Estaba esclavizado por una enfermedad que no lo dejaba hacer lo que quería. Soñaba con una vida que no podía alcanzar. Y un encuentro con Jesús fue lo suficiente para que su historia sea transformada. El paralítico dejó de ser paralítico. Comenzó a ser un hombre libre de la enfermedad que tenía y que le había arruinado su vida. Esta es la historia de alguien que no permaneció en bendición. Sin embargo, fue bendecido, pero se alejó de la fuente de bendición. ¿Se acuerdan que recién les leí que tuvo un segundo encuentro con Jesús, con la fuente de bendición? Y Jesús, en la confianza de estar delante de alguien que se supone que está agradecido por la tremenda bendición que le ha dado, le da un consejo.
¿Y cuál es el consejo? Mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. Y yo pienso que cuando Jesús te decía no peques más, uno sentía que le estaba mirando todo, ¿me entiendes? Que estaba diciendo, mira, yo ya sé lo que hiciste, ¿me entiendes? Es decir, se da cuenta cuando el Señor nos confronta y uno dice, no puedo decir que no, ¿me entiendes? Pero miren lo que hizo este hombre. Parece que le cayó mal el consejo de Jesús. Y lejos de tomar también esta bendición para su vida, porque es una bendición el consejo que Jesús le daba, decide congraciarse con sus pares los judíos. Para no ser rechazado por los suyos, decide rechazar a Jesús. Quizás tendríamos que decir cualquier semejanza, como dice ahí, con la vida real es mera coincidencia, pero lamentablemente muchos cristianos son así. Son bendecidos por el Señor. Tienen en su vida testimonios de cosas que Dios ha hecho, pero cuando el Señor les quiere hablar de otras cosas, enseguida se apartan. Siguen viniendo, pero a persiana bajada, ¿sí? Hasta ahí nomás, escuchan hasta donde les conviene y lo que no les conviene lo dejan. Esta es gente que a pesar de que tienen una bendición, no permanecen en la bendición. Hay personas que tienen un encuentro con Cristo, reciben la bendición que estaban esperando y luego increíblemente cuando el Señor les quiere aconsejar acerca de cómo vivir, se separan de la fuente de bendición. Después se preguntan, ¿por qué no puedo permanecer en la bendición? Pues no tenemos que olvidarnos de algo muy importante. Ser bendecido, diga conmigo, ser bendecido es una cuestión de fe. ¿Ya entendió, no? ¿Cómo alcanzo la bendición? Pero permanecer en la bendición es una decisión. ¿Está entendiendo? ¿Usted quiere aprender a permanecer en la bendición? Entonces va a tener que prestar atención a las decisiones que toma. ¿Está entendiendo? Yo con la fe alcanzo la bendición, pero lo que decido me hace permanecer o alejar de la decisión. Como este hombre, alcanzó la bendición que quería, pero ¿qué decidió? Congraciarse con los judíos, de mandarlo a Jesús, ¿sí? Y alejarse de la bendición. ¿Está entendiendo? Uy, qué pesado lo que me dice Jesús. ¿Qué me viene a decir? ¿Quién se cree que porque me sanó del parálisis ya me puede decir cómo vivir? Y sí, ¿por qué no? ¿Me entiende? Sin embargo, él se alejó de la bendición. Usted quiere aprender a permanecer en bendición, ¿verdad? Entonces, ¿qué tiene que prestar atención? A las decisiones que toma. Usted tiene allí 7 palabras de oro. ¿Cuáles son? Y muchas veces no elegimos a Dios. Elegimos lo que nosotros queremos, lo que nos gusta, lo que nos parece, y no elegimos lo de Dios. Vamos a Mateo capítulo 6, versículos 32 y 34, que en realidad este es el pasaje que Dios quiere que quede grabado en tu corazón. Mateo 6, 32 al 34. Esta es una puerta. ¿Sabe con qué se abre esta puerta? Con fe y decisión, o mejor dicho, con decisiones de fe. Amén. Es una puerta que nos va a permitir permanecer en la bendición. Una puerta que se abre con bendiciones de fe. Mateo 6, 32. ¿Ya lo tienen? Dice así la palabra. Esto escribe el Señor Jesús. Esto dice el Señor Jesús. ¿Ya lo tienen? Porque los gentiles, ¿quiénes? Los gentiles. Buscan todas estas cosas. Pero vuestro Padre, ¿de qué estaba hablando el Señor Jesús? De las necesidades diarias que uno tiene, de la comida, de qué va a vestir, qué va a tomar, ¿sí? Entonces él estaba hablando de no preocuparse, les decía, mire gente, ¿qué más importante? ¿La vida o la comida? La vida, ¿verdad? ¿Y quién te ha dado la vida? Dios. ¿Y no será que Dios también junto con la vida te va a dar la comida? ¿Está entendiendo? Es un razonamiento quizás sencillo, pero muy profundo. Nosotros nos hemos alejado de la profundidad de la sencillez de Cristo. ¿Me está entendiendo? Y la hemos complicado. Nos hemos complicado la existencia por no tener fe y decisiones de fe en cosas sencillas. Entonces le dice, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial, ¿quién?
sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Y cuántas cosas? ¿Cuántas? Todas estas cosas os serán añadidas. Esta es una vida de bendición. Una persona que permanece en bendición, se le añaden las cosas que necesita. ¿Está entendiendo? Cuando uno vive en bendición, se te van añadiendo las bendiciones. No tenés que andar buscándolas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. Casi todas las personas andan detrás de alguna bendición. En este caso, de esta lectura, si usted después la lee completa, se refiere a la bendición de la comida, a la bendición de la bebida y de la vestimenta. En un clima tan árido como donde se protagonizó todo esto, el tener agua era muy importante, no como nosotros que por ahí nos quejamos porque nos bajaron la cantidad de agua de nuestros grifos o porque cortaron momentáneamente el agua, pero tenemos siempre agua. Hay lugares donde no hay agua y donde el agua que toman es un agua que no es tan transparente como la que tomamos nosotros. ¿Me está entendiendo? Entonces, en un lugar así, tener la seguridad del agua es saber que vamos a vivir bien. ¿Está entendiendo? Por eso estaba hablando de estas cosas. En el caso de la lectura que hemos tenido recién acerca de Juan, del paralítico, encontramos a un hombre que andaba buscando una solución para su enfermedad. Deberíamos prestar atención a la frase que el Señor Jesús dice: los gentiles buscan todas estas cosas. Es decir, que andan buscando bendición. Una gran mayoría de los hermanos que forman parte de las distintas congregaciones tuvieron su primer encuentro con Cristo, al igual que en la historia leída, porque andaban buscando algo que el Señor en su misericordia les concedió. Sí, hay muchos hermanos que se han acercado a la iglesia porque tenían un familiar enfermo y buscaron a Dios y allí conocieron al Señor y decidieron seguirle, ¿verdad? Otros que estaban con problemas, con situaciones difíciles, y Dios obró en sus vidas y empezaron a seguirle. Una sanidad, una liberación, un milagro en su familia, salir de deudas. Muchos cristianos guardan hermosos recuerdos de bendiciones recibidas. Sin embargo, son solo recuerdos, pues ya no viven en bendición. Hay muchos cristianos que viven contando lo que les pasó, pero ya no saben cómo traer al presente lo que Dios quiere para sus vidas. ¿Está entendiendo? Es decir, uno habla con ellos y son como los viejitos. ¿Viste? Los viejitos siempre hablan de lo que les pasó. Yo me acuerdo, el papá tenía una memoria de cosas, pero de su niñez, ya no se acordaba de las cosas presentes, ¿sí? Pues, ¿sabe una cosa? Hay muchos cristianos que les está pasando esto. Se acuerdan de lo bien que andaban antes y ya no pueden andar bien, ¿sí? Y cuentan de cómo vivían de bien antes, pero ya no viven bien. ¿Está entendiendo? Es porque no estás permaneciendo en bendición. Por lo general, los que todavía no conocen a Dios como Padre andan buscando todas estas cosas. Jesús les llama, ¿cómo les llama a esa gente? Gentiles. Los gentiles son los que no formaban parte del pueblo de Dios. Los judíos eran pueblo de Dios, pero lamentablemente aún no conocían a Dios como Padre. Cuando uno no tiene Padre, tiene que andar buscando todas las cosas, porque justamente no tiene Padre, ¿verdad? Hay quienes les tocó la dura experiencia de no tener el papá o la mamá y tuvieron que abrirse camino como sea, ¿verdad? Un padre, o mejor dicho, los padres, papá y mamá, son los que se preocupan por las distintas necesidades de sus hijos. Los padres hacen cosas increíbles por los hijos. Mire, una profesora en psicología social nos hablaba de la magia cotidiana que hacen los padres. Por ejemplo, los hijos dejan sus medias enrolladas, tiradas ahí abajo de la cama, y como por arte de magia aparecen las medias limpias, sin mal olor, dobladitas en su cajón, ¿verdad? En su guardarropa, ¿verdad? ¿Y qué andan los chicos diciendo? Mamá, ahí te dejo la media. Ni siquiera dicen eso. Y va la mamá o el papá y saca las medias. ¿Y cuántas veces hacemos eso y nos acordamos de nosotros, verdad?
y no tenemos que decir. O por ahí dejan alguna remera transpirada. Y si hablamos de la comida, ¿cuántos hijos dicen: ay, cómo quisiera comer unas bombitas de queso? ¿Le gustan las bombitas de queso? Y a los pocos minutos ya se siente el olorcito en la cocina y la mamá está haciéndole la bombita de queso. Tener padres es algo hermoso que muchas veces no valoran los hijos. Es algo lindo, es algo bueno. Y esto es lo que el diablo muchas veces ha tratado de destruir, la relación de los padres con los hijos. Tener los padres es algo muy hermoso para los que viven aún bajo el techo de los padres. Mire, si se encontrara un niño sin padre con otro niño con padre, el niño con padre le preguntaría al chiquito sin papá: ¿qué estás haciendo a esta hora? Y el chiquito le diría: y ando buscando qué comer. ¿No tenés algo que te haya sobrado? Los que no tienen padre andan buscando todas las cosas. ¿Está entendiendo? Los que no tienen padre, diga conmigo, los que no tienen padre andan buscando todas las cosas. No tienen quien vele por ellos, no tienen quien los defienda, no tienen quien les provea lo necesario para vivir. Ahora, gente, ¿cómo andamos nosotros? ¿Como si no tuviéramos padre o como si lo tuviéramos? Los que tenemos padre no andamos buscando todas estas cosas. Los que tenemos padre no andamos buscando todas estas cosas. ¿Me está entendiendo? Cuando uno pierde la revelación de la paternidad de Dios en nuestras vidas, empezamos a andar como si no tuviéramos padre. Piense un poquitito. Usted tiene padre. Vive como si tuviera padre. ¿Me está entendiendo? Usted tiene a Dios como su padre. Usted vive como si Dios fuera su padre. ¿O anda preocupado todavía en todas las cosas que su padre dijo: yo te las voy a añadir? ¿Está entendiendo? ¿Sí? Es como que Miquea esté preocupado si hay agua o no hay agua. Miquea no se preocupa por esas cosas. ¿Está entendiendo? Como si Miquea estuviera preocupado si hay gas o no hay gas. Él va y se baña todas las veces que quiere. ¿Me entiende? Es el padre, la madre que se preocupa para que esté lo que ellos necesitan. ¿Está entendiendo? No se preocupen en decir: me han pedido tal cosa en la escuela. ¿Por qué? Porque somos nosotros los que nos preocupamos para que tenga lo necesario. ¿Está entendiendo? Tiene padre, hay quien lo defienda. ¿Está entendiendo? Amén. Amén. Usted debe defender a sus hijos. Uy, que pregunté algo malo. ¿Es de defender a sus hijos? Pues un padre tiene que defender a los hijos, si no, ¿para qué es padre? ¿Está entendiendo? ¿Sí? Che, dígame sí o no. Me mueve la cabeza, le hace frío, quieren que los haga saltar. Bueno, mire que no está, ¿le hace frío? No, ¿verdad? Está bien, está bueno, está pasable. A continuación de lo que Jesús le dice de no vivir como los gentiles, agrega: pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Los que somos padres sabemos de la necesidad de nuestros hijos, ¿verdad? Y las madres, la verdad debo confesar, saben más, al menos en el caso nuestro. Yo a veces no sé de la ropa de los chicos cuál es cuál, y por ahí cuando guardo la ropa, guardo mal, ¿sí? Y le pongo la ropa de Abril en Mariné, la ropa de Mariné en Abril, así que después un lío. Pero los padres en general sabemos de la necesidad de nuestros hijos, pero lamentablemente somos limitados, no podemos suplir todas las necesidades. Pero nuestro Padre, Dios, es ilimitado. Diga conmigo: ilimitado. Y para mejor de todos nosotros, sabe que tenemos necesidad de todas estas cosas. ¿Usted sabía que tiene un Padre ilimitado y que además sabe que tiene necesidad de todas estas cosas? ¿Usted sabía eso? ¿Sí o no? Y entonces, ¿por qué vive como si no tuviera un Padre así? ¿Me está entendiendo? Preocupado, con una vinagrera acá, con un dolor de estómago. Parece como que su padre se olvidó de que usted existe. No, no es así. No es así.
usted tiene que tomar la decisión de fe, de creer en un padre que sabe que usted tiene necesidad. Un padre que sabe de la necesidad de un hijo, de alguna manera va a buscar satisfacerla. ¿Me está entendiendo? Cuando uno sabe lo que un hijo quiere, ¿qué hace? Empieza a ahorrar platita y dice, bueno, le vamos a hacer esto, vamos a comprarle aquello, ¿sí? Y muchas veces cuando los padres están ahí conversando, están hablando de los hijos, y viste lo que quiere fulano, y viste lo que le hace falta a mengano, y ¿por qué no buscamos y sacamos de acá y ponemos allá y hacemos esto y se lo compramos? ¿Me está entendiendo? Imagínense a Dios como padre. ¿Cuántas cosas Dios ya sabe que usted las necesita? Ahora bien, no se entusiasme, ¿sí? Aunque esto es verdad y creerlo es el primer paso para hacerlo realidad, no se olvide que para permanecer en bendición no solo debo tener fe, sino que debo tomar la decisión de permanecer unido a la fuente de bendición. No se olvide. ¿Qué cosa no se tiene que olvidar? Que ser bendecido es una cuestión de ¿qué? De fe. Vamos a leerlo todo junto. ¿Qué dice? Ser bendecido es una cuestión de fe y permanecer en la bendición es una decisión. Es una decisión. La bendición, diga conmigo, la bendición ya está. Ahora usted tiene que decidir permanecer en la fuente de decisión. Aquí el problema no es la fe, sino las decisiones que tomamos a partir de lo que creemos, a partir de la fe. Lo primero que debo decidir es dejar de hacer lo que hacía antes cuando no tenía padre. ¿Sabe qué tengo que decidir? Debo dejar de andar buscando la bendición. Y yo ya sabía que me iban a hacer ese silencio. Porque usted quiere que me le diga, a ver cómo pido y recibo, ¿verdad? Bueno, pero ¿sabe una cosa? ¿Por qué muchas bendiciones no llegan? Porque usted anda detrás de esa bendición. ¿Me está entendiendo? Anda tan preocupado por lo que su padre se tiene que preocupar que no permite que la bendición se acerque a su vida. ¿Está entendiendo? ¿Está entendiendo? Fíjese, haga la comparación con los padres, ¿sí? Usted como papá, usted ya sabe lo que sus hijos necesitan. No necesita que sus hijos le estén pidiendo. Hay cosas que sí, pero hay cosas que no. La bendición de estar en la casa. Su hijo necesita pedirle que usted le dé una habitación. Su hijo necesita pedirle que le dé un colchón. Su hijo necesita pedirle que lo deje dormir en la casa. ¿Verdad que no? Eso es la bendición que tiene. ¿Me está entendiendo? Y cuando tiene todo eso, se animan a pedir otras cosas. Debo dejar de andar buscando la bendición. Ahora tiene un padre que sabe que tiene necesidad de todas estas cosas. Es Dios. Sabe lo que le conviene y lo que no le conviene. Lo que le va a hacer bien ahora o lo que lo va a alejar de él si lo tuviera. No puede haber en él ningún mal pensamiento para su vida. Un padre como nuestro Dios, que es amor, nos ama tremendamente. En Jeremías 29:11 dice, porque los pensamientos de Dios, esto no lo tenemos por acá, acá está, en tercer lugar, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. O sea que los pensamientos de Dios para su pueblo, ¿cuáles son? A ver, ¿cómo lo puedo amargar a los jóvenes? ¿Así piensa Dios? No, está pensando la paz para vos, jovencito. ¿Me está entendiendo? Está pensando la paz para los más grandes. Dios está pensando, tiene pensamientos de paz, no de mal, para darnos el fin que nosotros esperamos. Cuando Dios no responde en algo todavía, es porque está buscando tu paz, no tu mal. Este es un buen momento para que uno pueda decirse a sí mismo lo que siempre les digo, tranquilo, gente, tranquilo, no se desespere. Él quiere darle el fin que usted espera. Lo que pasa es que nosotros queremos que el fin sea con determinados protagonistas, ¿verdad? Uno quiere formar el hogar, pero que sea con fulana de tal. No. Deje que Dios organice esas cosas. Dios le va a dar la mejor persona para su vida. ¿Me está entendiendo? Dios sabe lo que a usted le hace falta. Amén. Este fin de Dios
el fin que Dios quiere para nuestras vidas, tiene que armonizar con un todo. Y ese todo es en parte su reino. ¿Está entendiendo? Cuando Dios se propone hacer algo con nosotros, no nos ve como individuos, nos ve como parte de toda su familia. ¿Está comprendiendo? Yo no puedo ver a mis hijos como individuos. Ellos son 3 y los amo igual a los 3. ¿Me está entendiendo? Y cuando yo voy a bendecir a uno, estoy pensando en los otros 2 y en mi esposa también. ¿Está entendiendo? ¿Sí? Porque siempre viene por cuadruplicado la cosa. Entonces, es lógico, ¿verdad? Entonces, así es Dios. Ahora, Dios no tiene 3 hijos, Dios tiene multitud de hijos, y lo que hace tiene que ver con su reino. ¿Está entendiendo? Dios no le quiere bendecir porque usted se llame de determinada manera, o porque le hayan dado tal palabra, o porque ha nacido en tal casa. Dios lo quiere bendecir porque Él quiere bendecir su reino. ¿Me está entendiendo? Entonces muchas de las cosas que no recibimos es porque nuestra mentalidad es una mentalidad acotada. Pensamos en familia. Yo soy de los fulanos, yo soy de los sultanos, pero gente, estamos aprendiendo a ser de la familia ¿de quién? De Dios. Y esa familia es grande, inmensamente grande. Otra cosa que usted tiene que saber es que su padre, aparte de ser padre y de amarle, aparte de ser Dios, es rey. ¿Qué cosa es? A todos sus hijos nos hace parte de su reino. Sus pensamientos, sus propósitos, sus planes involucran a todo su reino. ¿Su reino es nacional? No, su reino es mundial. Es decir, que los que compartimos la calidad de hijos de Dios somos mucho. ¿Me está entendiendo? Aquí no hay lugar para aquellos que se sienten hijos únicos, somos muchos. Y Él administra la bendición ¿para quién? Para todos sus hijos. El domingo pasado, a través de la generosidad que todos mostramos, tuvimos pensamientos de reino, no de familia. ¿Está entendiendo? Dejamos de pensar en un nosotros que incluía solo nuestra familia para pensar en un nosotros que incluía una parte del reino, nuestra congregación. ¿Qué pasó? Empezamos a abrir los guardarropas, los botineros, la caja de juguetes, las plantas, y nos dimos cuenta que teníamos bendición para llevar. ¿Y qué pasó? Se dio cuenta que la bendición de Dios Padre, que la bendición que Dios Padre tenía para sus hermanos, la tenía usted guardada en su guardarropa. Se dio cuenta que esa bendición que Dios tenía para su hermano, la tenía usted. ¿Qué faltaba? Que empiece a pensar no egoístamente, sino empiece a pensar en función de reino. ¿Está entendiendo? O sea que hubo chicos que han abierto la caja de su juguete y han traído juguetes para ponerlos aquí para que se puedan distribuir. Hermanos que han traído pantalones, abrigos, calzados. Me han contado cada cosa hermosa de hermanos que han sido bendecidos. Dios Padre tuvo que poner en mi corazón hacer una feria, pero también tuvo que poner en nuestros corazones participar generosamente de ella. Su bendición, la bendición del reino de Dios, no fue su bendición, sino la bendición del reino de Dios. ¿Está entendiendo? ¿Por qué fuimos bendecidos? Porque nos aventuramos, ¿sabe a qué? A pensar más allá de nosotros mismos para pensar en el reino de Dios. ¿Se acuerdan cuando yo les dije, venga, cómo tenía que venir? ¿Con el propósito de qué? ¿De ser bendecido? De bendecir. ¿Sabe qué me dijeron los intercesores el otro día? Me parece que lo que dijiste va a hacer que nadie quiera comprar, que nadie quiera llevarse nada. No, tranquilo, le dije. ¿Sí? ¿Qué pasó? Todos se llevaron bolsas de cosas de bendición, ¿verdad? El hermano que nos visitó de Jujuy estaba contentísimo de haberse llevado tantas cosas que fueron una bendición para él. ¿Está entendiendo? Ahora, ¿por qué fuimos bendecidos? Porque aprendimos a pensar no egoístamente, sino pensar en función de reino. ¿Está entendiendo?
Aquí viene la revelación de Dios. Sigue diciendo versículo 33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Los gentiles buscan todas estas cosas, las necesitan afanosamente, pero los que tenemos a Dios como nuestro Padre buscamos el reino de nuestro Padre Dios y su justicia. Vivir en bendición o permanecer en bendición es ser tratados por Dios como sus hijos. Mire qué maravilloso cuando Dios nos trata como hijos. Así como yo lo trato a mis hijos, mejor, porque mi Padre es ilimitado. Yo puedo darle regalitos, mi Padre me da regalos inmensos. ¿Sabe por qué? Porque es ilimitado. Me bendice, me ayuda, me cuida, me alienta. Esto solo sucede cuando dejamos de pensar como si fuésemos los únicos hijos y comenzamos a pensar en función de reino. Mi familia no solo son mis padres, mi esposa y mis hijos, mi familia son los que forman parte del reino de mi Padre, los que hacen la voluntad de mi Dios Padre. Buscar el reino de Dios y su justicia es cuando comienzo a orar como había enseñado Jesús. ¿Se acuerdan Mateo 6:10? ¿Cómo decía? Padre nuestro que estás en los cielos. ¿Se acuerdan los versículos anteriores? Santificado sea tu nombre. ¿Qué más decía? ¿Y qué es eso? Que se haga tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Es decir, que cuando busco o me dedico o me preocupo en buscar que pase aquí en la tierra lo que mi Padre Dios quiere que pase, cuando me intereso más en la justicia del reino de mi Padre que en mi propia justicia, estoy comenzando a hacer decisiones que van a producir algo maravilloso en mi vida. ¿Y sabes qué va a pasar en tu vida? Que te va a ser añadido lo que te hace falta. Amén. Comienzo a permanecer en bendición. Esto es lo que ocurrió el domingo pasado en la feria. Vinimos a bendecir y ¿cómo salimos? Así que cuando el pastor le diga venga a bendecir, usted venga a bendecir. ¿Sabe por qué? Porque no se lo estoy diciendo yo. Esto viene de parte de Dios. Cuando Dios nos anima a bendecir, ¿sabe qué pasa? Somos bendecidos. Cuando Dios te da un codazo y te dice dale, dale, porque Dios te va a dar mucho más. Amén. Cuando un hijo de Dios decide dejar de preocuparse por las bendiciones y decide preocuparse por el reino de su Padre, porque la justicia, los deseos, la voluntad de su Padre se cumpla, entonces es cuando empieza a moverse el engranaje de bendición sobre su vida. ¿Me está entendiendo? Lo que necesita le es añadido. Amén. ¿Qué necesitas? ¿Qué necesitas? ¿Qué necesitas? Te va a ser añadido. ¿Y por qué no se me añadió? Porque no es el tiempo o porque no estás preocupándote por lo que realmente te tenés que preocupar, que es el reino de Dios. Amén. Les cuento una experiencia. En el año 2001 estábamos perdiendo todo lo que teníamos. En medio de ayunar y orar, pidiendo a Dios que nos ayudara a entender lo que nos estaba pasando, Él nos dijo esto, escuche bien, tu verdadero problema es el problema de todos, y el problema de todos debería ser tu verdadera preocupación. Era un tiempo que oraba solo por mí y no me daba cuenta, y Dios me dijo, tenés que orar por los demás, no por vos. Tenés que aprender a llevar la necesidad de otros, no solo tu necesidad. ¿Y cuántas veces somos tan egoístas que solo pensamos en nuestra bendición y no pensamos en el otro? Todavía no sabíamos pensar en función de reino, pensamos en función de familia, en lo que le pasaba a mi familia. Y lo que Dios nos decía, lo que te está pasando a vos, le está pasando al reino de Dios. Y cuando me dijo esto, me empecé a dar cuenta de cuánta gente estaba perdiendo, cuánta gente estaba sufriendo, deseando morirse por la situación que le tocaba vivir. Dios nos ayudó en medio de perder las cosas a que ayudemos a otros a no perder. En medio de muchas contradicciones. Cuando todo parecía que nos salía al revés, Dios puso en nuestro corazón la necesidad de ayudar al pueblo de Dios a salir del estado de no bendición en el que se encontraba. Recuerdo que una vez dijimos con María Inés algo muy loco. Nosotros vamos a ser libertadores financieros. ¿Te acuerdas, María Inés?
vamos a liberar las finanzas. No teníamos nada, pero le creímos a Dios. Dios puso esto en nuestro corazón y orábamos por bendición para nuestros hermanos. Y ¿sabe una cosa? Esto lo hizo el Señor. Dejamos de preocuparnos por nuestra situación y comenzamos a preocuparnos por ayudar a salir de las deudas a los hermanos, a que prosperen nuestros hermanos. Ocurrió lo que tenía que ocurrir. Nuestras finanzas comenzaron a liberarse y sin duda lo van a seguir haciendo. Alcanzamos la bendición por fe, pero solo cuando decidimos preocuparnos por hacer crecer el reino de nuestro Padre que nos bendijo, solo entonces lo que nos hacía falta comenzó a ser añadido. En el caso del ex paralítico, encontramos una persona que alcanzó lo que quería, pero su bendición se cortó casi en el mismo momento cuando enrolló su cama y volvió a su casa. Si usted estuviera en el lugar de ese hombre, ¿qué haría? Esta es la pregunta. Si usted estuviera en el lugar de ese hombre, ¿qué haría? Usted como yo estuvimos más de una vez en el mismo lugar de ese hombre. Alcanzamos por fe muchas bendiciones, por misericordia de Dios, Dios nos trajo bendición. Pero decidimos enrollar nuestro lecho y volver al egoísmo, volver a pensar en nosotros mismos sin darnos cuenta que somos parte de un reino y que somos hijos de un Padre que tiene multitudes. Y cuando nosotros aquí estamos pidiéndole a Dios cosas, hay otros que están pidiendo cosas más profundas, más necesarias, y no hay quien ore por ellos. ¿Me está entendiendo? Dios quiere bendecirnos, pero porque la bendición afecta el reino de Dios, no que la bendición afecte mi familia. ¿Está comprendiendo, gente? Dios quiere bendecirnos, pero usted tiene que entender que la bendición de Dios es para el reino, no es solo para usted. Cuando el Señor se encontró por segunda vez con el ex paralítico, le dio un consejo, y este consejo alejó a este hombre de Dios. Es triste decirlo, pero son muchos los que alcanzan bendición, pero quieren seguir viviendo a su manera. Son muchos los que quieren bendición, pero no quieren que le hablen del pecado ni de lo que Dios quiere. Hay muchos que en su corazón dicen: yo quiero que todo me salga bien y punto. Bendíganme, pero no se metan en mi vida. No, gente, un padre es alguien que no solo bendice, es también alguien que corrige, disciplina, manda y espera algo de sus hijos, ¿o no? Un padre que solo piensa que tiene que bendecir es un padre que está mal de su cabeza. Un padre no solo tiene que bendecir, un padre tiene que corregir, un padre tiene que disciplinar, un padre tiene que exigir. Y así es nuestro Padre. Nuestro Padre es además Dios y además está estableciendo su reino en la tierra. Se espera de sus hijos que nos tranquilicemos. Él ya sabe que tienes necesidad. Se espera de nosotros que nos preocupemos en hacer crecer su reino, trayendo su voluntad a su tierra. Pregunto, ¿usted quiere permanecer en bendición? Pues ya tiene la palabra, ya tiene la clave. Deje de preocuparse por la bendición. Mire, la bendición se le va a añadir y se le va a pegar como esos chicles pegosos que no se lo puede sacar uno del zapato, ¿ha visto? Lo va a seguir donde vaya. Lo que Dios espera de usted es que empiece, así como se preocupaba por la bendición, empiece a preocuparse por el reino de Dios. ¿Me está entendiendo? Preocúpese por el reino de Dios. ¿Cuántas veces sus oraciones son tan egoístas que se quedan ahí agarradas en el cielo raso de su casa? Solamente ora por usted y no ora por el reino de Dios. Solo piensa en su problema y no piensa en el problema del otro. Está contento con su bendición, pero no se da cuenta que hay otros que no tienen bendición. El domingo pasado aprendimos a mirar por el otro y bendijimos. ¿No se sintió contento cuando veía que alguien se llevaba la ropa que había traído? ¿Sabe cuánto quedó de bendición para el reino de Dios? Más de 700 pesos. ¿Qué le parece? Dios hace cosas grandes, ¿no? ¿Y con qué, gente? Con cosas que las tenía para tirar usted. ¿Se da cuenta? Y han sido bendición para su hermano. Ha sido bendecido su hermano.
por su bendición. Y usted ha sido bendecido porque vino a bendecir. Porque un padre, cuando ve a un hijo que bendice, a ese hijo le da más. Porque sabe que lo que le da va a llegar a los otros. Pero cuando ve que un hijo es mezquino, a ese se le da el último. ¿Sabe por qué? Porque ese se lo va a guardar, no va a compartir. ¿Está entendiendo? ¿Cómo es usted? ¿Ya entiende por qué no permanece en bendición? ¿Ya entiende por qué a veces es bendecido y después como que se corta eso? Es por esto, porque no aprendió a preocuparse por el reino de Dios. Yo quiero invitarle a que se ponga de pie, que hoy juntos podamos volvernos y podamos decirle: Padre, yo quiero permanecer en tu reino, permanecer en bendición. Yo quiero, Señor, empezar a preocuparme por el otro, aprender a crecer, a ya no ser tan niño, de solamente estar pensando en mi necesidad, ya descansar de que Dios sabe, y si Dios sabe, ya las cosas están por suceder. Amén. Diga conmigo: las cosas buenas me están por suceder, porque mi Padre lo sabe. Amén. Cierre sus ojos. Padre, te damos gracias porque hoy podemos saber que tú lo sabes. Y si tú lo sabes y nos amas, estoy seguro, Señor, que todo eso va a ser añadido. En el nombre de Jesús, tú ya sabías de nuestra necesidad, de lo que queríamos. Y cuando estábamos en aquel lugar chiquitito, Señor, tú ya sabías todas las cosas y nos animaste a creer, nos animaste a declarar. Y hoy, Señor, gozamos de este lugar porque, Señor, simplemente tú lo añadiste porque ya sabías que lo necesitábamos.